Ok, buenas tardes, alumnos, alumnos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Eh, Ahorita ya comencé a grabar, ¿sí? Ya comencé a grabar. Eh, la clase del día de hoy, ¿de qué va a tratar o qué es? Es la primera vez que nos vemos en la semana. Ya me di cuenta, aunque ustedes ya saben cómo trabajo, de todas formas sí quiero aclarar algunas cosas que considero importantes. La primera es que seguimos con esta modalidad de Moodle y de documento PDF. Ya saben, si alguna o alguno de ustedes tiene dificultades para trabajar uno u otro, tiene que decírmelo o sabe de alguien que tiene dificultades. También, ¿qué más importante así como de inicio? Eh, ah, Como el semestre pasado también, voy a trabajar de manera digital, sobre todo porque estamos ahorita a distancia. Se supone que regresamos el 8 de febrero, pero pues ya saben que todo esto es como impredecible y de repente podemos estar dentro, como de repente también podemos estar fuera, ¿no? Por lo tanto, para que sea más cómodo para ustedes, se llegó pues, un acuerdo, ¿no?, entre los docentes y la dirección para que ustedes utilicen los servicios de la escuela cuando requieran computadoras o internet. Solo deben de comunicarse o pedirlos a la coordinación, en este caso la coordinación de preparatoria nocturna, y ahí con tiempo, o sea, un día antes, no sé, los piden y ya les dirían la hora. Pueden utilizarlos en la mañana o en la tarde, sin ningún problema. Entonces, perdón. Entonces, tienen que hacerlo. Es la opción que les ofrezco por si de repente no pueden trabajar y tienen dificultades. Deberían de ir a la escuela. Pero están los servicios puestos, tienen varios laboratorios y sí les recomiendo que los utilicen porque pues, son para ustedes, ¿no? A veces no los quieren como usar. Ah, Bueno, va. ¿Qué más? ¿Qué más? Este semestre hay un cambio, ¿eh? Y sí quiero aclararlo, aunque ya circulé el documento PDF y ya empezamos a trabajar. Hay un cambio radical, vamos a decirlo así, y si digo radical es porque sí es sustancial, ¿no? Y viene desde que ustedes están en la presentación del bloque. Primero, el bloque es el tema 5 alfabeto griego y su pronunciación. Este tema es el que ustedes van a empezar a trabajar. Es a partir de aquí donde comienza pues, todo lo que vamos a estar viendo. Miren, quiero que quede bien claro esto. Si tienen alguna duda, me dicen por favor, porque todavía explicándolo, de repente hay gente que no entiende y se traba y pues no hace ninguna entrega. Este segundo semestre cambia un poco la forma en que se harán por parte de ustedes los trabajos, tareas o ejercicios. Lo estoy leyendo, por si alguno de ustedes también lo está leyendo. ¿Cómo es que son así? La idea es que desarrollen su interés y en cierta forma la creatividad, así como el uso de recursos. En otras palabras, la cosa es que hagan lo que les gustaría. A ver, quiero encontrar una justificación a esto. Miren, ha habido pues señalamientos por parte de ustedes de que de repente la materia, como se trabaja así, no da opciones para hacer lo que ustedes quieren. A veces no pueden conectarse a la red, tienen dificultades, lo entiendo. O sí lo pueden y no les gustaría escribir, o hay gente que decide que sí van a escribir. Por lo tanto, dejando a un lado el ser cuadrado, decidí que cualquier cosa pudieran enviar. Ojo, relacionada con la información que se está trabajando. Sigamos leyendo para que lo entiendan mejor. Dice. Eh, por lo tanto, tienen un rango muy amplio. Permítame, perdón. 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 Por lo tanto, aquí estamos. Tienen un rango muy amplio y abanico de posibilidades interminable.
mientras se respete la dignidad de las personas, su preferencia de ideas y religiosa y no se cosifique el género o se haga apología de la sexualización. Eso es importante. Por ejemplo, si van a entregar un texto, debe de ser una rúbrica, con una rúbrica, una serie de reglas y manifestar qué tipo de texto realizaron. O sea, si ustedes no deciden hacer ni video, ni audio, ni juntarse con gente, ahorita explico lo de juntarse con los demás, eh, ustedes deciden hacer un texto. Bueno, tienen que especificar qué tipo de texto es. Decir desde el principio cuál tipo de texto es. Si es un resumen y ustedes seguir la rúbrica de resumen o las reglas de resumen. Ustedes van a tener que buscar esa información de cómo hacer el texto que van a poner. No solo es una opinión, no solo es una opinión. O sea, si bien lo que les estoy pidiendo es una opinión, relativamente, si deciden hacer un resumen, pues no va a haber opinión. Así que tienen que especificar desde el principio qué tipo de texto es el que van a hacer. Y luego seguirle, ¿no? ¿Dónde están? Pero también pueden ser hábiles con el dibujo. Déjenme para acá. Con el dibujo. ¿Dónde estoy? Ahí. Con el manejo de programas digitales. Quieren hacer un cuestionario, una representación, un sketch, hacer un gráfico en Flipgrid, hacer una infografía en Canva. Adelante. Por mí no hay ningún problema. Y la ventaja es que se pueden juntar entre máximo 3 personas. Aquí está, lo pongo aquí. Máximo 3 personas, ¿sí? Obviamente si se juntan a hacerlo con más personas, la complejidad de lo que entregan es mayor, porque 3 personas piensan aparentemente mejor que una. Se pueden repartir el trabajo y las actividades. A ver, ¿esta parte queda clara? Bueno, mejor dicho, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien lo entendió? ¿Sí? Bueno, la primera actividad es para este próximo sábado, o sea, mañana, y es esta, la actividad número 1, de historia de la evolución del alfabeto. Miren, como yo no les pido qué hacer, lo que les recomiendo es que sigan las preguntas o sigan las recomendaciones o lo que les estoy pidiendo directamente en el texto, necesitan leerlo para darse cuenta de qué se trata. Pero sí es importante que lo hagan. ¿Sí? Bueno, hasta aquí una introducción muy rápida. ¿Alguien tiene alguna duda? Si no, para irme directamente a la clase. Que va a ser algo muy rápido. ¿Alguien tiene alguna duda? No, todo queda claro. A ver, permítanme, denme un segundo. ¿Por qué está ladrando? Una chiquilla se llama el parque. Ah, ya. Con uno de sus carritos. Ya. Hay una disculpa, perdón. Bueno, entonces, vamos a tocar el tema del alfabeto, vamos a tocar información relacionada sobre eso, pero yo les quiero hacer una pregunta. A ver, ¿por qué creen que se inventaron los alfabetos? Esta es participación extra, pueden obtener puntos extras y así tenerlos ahí o intercambiarlos con sus compañeros. Se pueden intercambiar, si quieren. ¿Por qué creen que se inventó un alfabeto? La gente hablaba y la gente se entendía, no hay ningún problema, la gente escribía en cierta forma. Pero ¿por qué se inventó un alfabeto? ¿Por qué creen? ¿Tienen alguna idea? Si hablan, tienen participación, ¿eh? Supongo, ¿Mande? supongo, ¿me escucho? Sí. Supongo que lo hicieron con alguna idea de un mapa para conocer qué es lo que estábamos escribiendo o cómo es que se formaba lo que se escribía en ese A entonces. ver, explícate eso de un mapa. No entiendo. O sea, sí, digamos que un alfabeto es como un mapa, Mm, por así decirlo, donde están ubicadas cada palabra de el idioma que se usaba en ese entonces mm, ok, ok, a ver, a ver. para identificarlas y así sea, yo supongo, más fácil enseñarlas. Ok, es válido, válido, válido. Celeste, dime. ¿Qué onda, Celeste? Levantaste la mano, hiciste así.
Ahí tengo el dedo chueco. Pues para saber, no sé, pues cuáles eran sus, yo creo que sus consonantes de sus lenguas, algo así. A ver, no, es que... Creo, no, Dime. no, y esto, Ah, ok. No están muy mal, ¿eh? O sea, no están errados, ¿no? ¿Alguien más? ¿Por qué creen que se les ocurre a las personas hacer un alfabeto? Ellos más dijeron, al carajo, vamos a utilizar letras. Ya no dibujitos ni esas cosas. ¿Alguien tiene alguna idea? Simplemente fue un capricho de un ñoño que dijo, vamos a escribir letras. Pues no, yo creo que lo hicieron pues como para este eh, dejar escrito cosas para ellos. O sea, Mm, si querían, se supone que siempre se usaba todo en aquel tiempo, era todo verbal, mm. porque pues no conocían las escrituras. Pero como estaba también, como empezaron los garabatos en aquel entonces, que eran los Jeroglíficos. jeroglíficos. Ok. Esos, entonces yo me imagino que lo usaron como para que representar lo que ellos pensaban y tenerlo plasmado en algún lugar. Sí, ok, gracias Celeste. Miren, ahorita al final... No, soy Fabiola. Ah, perdón. Es que estoy utilizando otro programa para transmitir, por eso no puedo ver de repente quién es. ¿Vas a hablar, Celeste? Oh, dejaste puesta la mano, perdón. A ver, todo lo que ustedes dicen tienen razón. Ahorita al final me envían por WhatsApp un mensaje para ponerlos ahí en cuenta, tomarlos ahí en cuenta para la participación. Tienen toda la razón, pero mira, se acerca un poquito más a lo que dijo Fabiola. El alfabeto tiene que ver con dejar memoria, porque una cosa es transmitir algo de manera oral y otra es escribirlo. Pero ojo, fíjense, y ahora sí hago una presentación. Recuerden que utilizo páginas de internet para que se den cuenta de que la información está ahí y la pueden ustedes buscar. Y no está perdida, ¿no? A ver, historia del alfabeto. Es una página de internet que encontré. Fíjense. No sé si se ve muy pequeño, pero si se ve muy pequeño, pues ni modo. Eh, la escritura es mucho más antigua que el alfabeto. ¿Qué quiere decir esto? El alfabeto es una forma organizada y especializada para que un grupo de gente la utilice y que se identifique con, con ese alfabeto. O sea, hay una especie de, bueno, de identidad que genera el alfabeto. Eh, pero la escritura es mucho más antigua, o sea, la gente escribía, no tenía que escribir letras, escribía con signos, con símbolos. Por ejemplo, una cruz representaba un tipo de escritura y tiene una carga simbólica. Y lo utilizaron gente durante muchos siglos y que hablaba diferentes idiomas. Es a lo que voy, la escritura es algo más antiguo que el alfabeto. El primer alfabeto formal conocido surgió en Egipto en el año 2000 a.C. y se gestó a partir de los principales principios alfabéticos de los jeroglíficos egipcios del Sinaí. Los alfabetos griego y latino se inspiraban en este. Fíjense, y aquí un ejemplo de cómo fue evolucionando, este sí lo puedo hacer más grande, el alfabeto. ¿Por qué? Por inscripciones que se tienen, y no es que se tengan papeles o textos escritos, sino se tienen inscripciones que son al final de cuentas textos, pero en piedra. Fíjense, ahí déjenme bajar esto, perdón. Mm, vámonos con la letra. Fíjense aquí la A. Estamos aquí la A. Esta A que se utiliza en latín, fíjense cómo va evolucionando y son muy parecidas desde el fenicio antiguo hasta el fenicio, el griego antiguo, el griego que evolucionó y luego el latín. Esta evolución se dio porque muchos de estos grupos estaban emparentados, no estaban emparentados, tenían lazos por el comercio. O sea, al final de cuentas llegaban y de repente alguien decía, oye, ¿qué estás usando? Pues estoy utilizando un alfabeto. Y pum, de repente se comenzó a popularizar. Recuerdo, bueno, les he explicado que la lengua o el lenguaje es un tema colectivo, y se los he dicho ya varias veces, un tema colectivo de la banda, de la raza. Y si lo aceptan las personas, pues entonces se va de repente a difundir y a transmitir. A ver, dice, los arqueólogos descubren entre 1929 y 1930, estamos aquí,
en el norte de Siria unas tablillas grabadas con caracteres cuneiformes de un tipo desconocido que datan de los siglos XV al XVI antes de Cristo. O sea, empieza todavía, más o menos, todo está más o menos por la misma época, el uso de alfabetos. ¿Qué hace culturalmente un alfabeto? Un alfabeto lo que provoca es que se empiece a generar identidad en las personas. Es como decir lo siguiente, yo hablo español. ¿Por qué? Pues porque vivo en Latinoamérica y pertenezco a México y tengo una identidad muy propia. Entonces, por lo tanto, yo me identifico como español y no como, perdón, como mexicano y no como inglés. Los ingleses hablan inglés, tienen una identidad de territorio, tienen toda una historia. Es más o menos lo mismo lo que hace el alfabeto y en la lengua empiezan a generar identidad. En este caso, estamos hablando de alfabetos que se utilizaron hace mucho y que inspiraron el uso generalizado de alfabetos alrededor del mundo. Déjenme irme para acá, que estamos acá, déjenme para acá. Dice, este es lo que quiero que revisemos. Ay, perdón, es que aquí está. Revisemos esto. El ejemplo más impactante es la escritura egipcia que desde el reinado del segundo rey de la dinastía I en el milenio cuarto antes de Cristo posee paralelamente a la escritura hierática un alfabeto consonántico de 24 signos jeroglíficos. O sea, el ordenar las cosas en consonantes, el ordenar las cosas con dibujitos, pues es algo muy viejo y sirve como una forma, como dijo una de sus compañeras, de retransmisión de información. No es lo mismo decirlo aquí yo y que de repente se olvide, a decirlo y luego escribirlo. Y eso ¿qué te genera? Me genera, por ejemplo, que se hagan leyes, porque hey, aquí está escrito, carnal, tú tienes que pagar, ¿por qué? Por entrar a la ciudad. ¿No te gusta? Adiós, ¿no? Eso es un rasgo muy importante, pero va avanzando conforme los siglos van pasando. A ver, esta es una introducción muy rápida a lo que es un alfabeto, pero ¿qué es el alfabeto griego? Que es el que en realidad nosotros estamos revisando. Bueno, ahorita vemos la historia del alfabeto griego. Permítanme. Me paso para acá. A ver, permítanme un segundo. Pati, ¿todo bien? Ah, no sé. Ah, bueno. A ver, fíjense. Los griegos son uno de los grupos humanos que utilizaron alfabetos. Pero ¿por qué son importantes los griegos? ¿Qué razón hay detrás de que en todos lados se los mencione, de que los veas en la carrera, de que los empieces a ver en la preparatoria y de repente la gente sigue haciendo películas griegas y la gente le interesa mucho hablar de los griegos? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Tienen una característica muy única e importante. Es cierto que de ellos nace el quehacer filosófico y a partir de ahí el emprendimiento en la ciencia. O sea, es el parteaguas para la ciencia y para lo que nosotros creemos ahorita. En muchas de las cosas que creemos, ¿no? Por ejemplo, podemos creer en Dios, pero también en que pues, el mundo se rige por leyes naturales. ¿Qué pasó? En este tiempo estamos hablando en el siglo VI antes de nuestra era, siglo IV antes de nuestra era, había grupos humanos alrededor del Mediterráneo, como entre ellos los griegos, que eran sumamente poderosos, entre ellos los egipcios. Ellos comerciaban, tenían milenios existiendo, es más, se les olvidaba su historia porque era tanta y eran tantos que no sabían de repente si eso de lo que estaban hablando existía o no. Es una cosa bien curiosa con los egipcios. El tema es el siguiente. Eran sofisticados tecnológicamente. También había muchos grupos humanos como los macedonios, los sirios, que también eran grandísimos, con gente, con tecnología, con dinero, navegaban, tenían ejércitos. Y los griegos eran pequeñas comunidades que vivían alrededor de la Bota, en la parte sur de Italia, y que se dedicaban, pues, de cierta manera, a la pesca, eran tranquilos, ¿no? Y comenzaban a tener relaciones sanguíneas y emparentarse y comerciar entre ellos. Pero los griegos hicieron algo que nadie había hecho nunca en la historia hasta ahorita que se tiene registrado. Es separar las cosas de lo divino y de lo no divino. Ese rasgo es muy importante. Porque entonces dijeron, a ver, si nosotros creemos en los dioses, en Zeus,
¿Quién ha visto a Zeus hacer un milagro? No, pues yo no es más. ¿Quién lo conoce? ¿Quién le ha dado un abrazo así como que ven, chompa? Vamos a platicar. Pues nadie decían, yo no lo he visto. Pero eso es fe. Y eso no explica el origen, por ejemplo, del mundo. Y se empezaban a encontrar explicaciones propias del mundo y propias naturales y nace la ciencia. ¿Por qué digo todo esto? Porque el alfabeto está en medio. El alfabeto está en medio de todo eso. El origen del alfabeto, vamos a ver por qué. Aproximadamente, vámonos para acá, bueno, mejor bajo esto. Aproximadamente en el siglo noveno antes de Cristo, los griegos adoptaron el alfabeto fenicio para la documentación de su idioma. A ver, esta parte es radicalmente importante. La documentación. Empezaron a hacer documentos. No era nada más, vamos a escribir a lo tonto, no, vamos a documentar las cosas, lo que se te ocurra. Su aporte más significativo fue la introducción de las vocales. Esta es parte bien importante. No plasmadas en el sistema fenicio, del que se inspira los griegos. Agregaron nuevos caracteres como el fi, el ji, el tsi, y cambiaron la pronunciación de algunas letras, acentuando la diferencia lingüística entre ambos idiomas. O sea, empezó a adaptarse y se empezó a transformar. Ya vamos a acabar, ¿eh? A ver, características del alfabeto griego. Esta parte sí sería interesante que la retuvieran ahí, aunque voy a subir la clase, pero de todas formas para que la tengan ahí a la mano. ¿Cuáles son? Bueno, este alfabeto tenía, estamos a partir de aquí, 24 letras. Como se ha dicho ya más arriba, estos fonemas eran los siguientes. Tenía 7 vocales, no tenía 5 como nosotros. Tenía 7 vocales y son las que ven aquí. Ahorita las vamos a ver separadas y tenía 16 consonantes. Las vocales del alfabeto griego, ¿cuáles son? Son las siguientes. Estas son las vocales del alfabeto griego y hay que aprenderlas a distinguir. Eran clasificadas en breves, como la E, la O, la A, la I y la U, pero también eran como largas. Esta E se transforma en una N y esta O se transforma en una W, la A, la I y la U. Se utilizan las dos. Entonces, en algunos casos, la A y la O podrían ser largas y breves, pero la A, la I y la U podrían ser largas y breves al mismo siempre. Tenían las dos características. Esto recuérdenlo. Este tipo de vocales son las que se identifican en el griego. Pero voy más abajo, que es lo que me interesa. Voy más abajo. Lo de las consonantes no lo vamos a ver. Bueno, fíjense, este es el alfabeto griego, que ya lo conocen. No sé si les parezca un poco conocido esto por la pandemia. Por ejemplo, ¿les parece conocido esta palabra? ¿Dónde está la mentada? Omicron, aquí está. ¿Se les hace conocido? Aquí. Omicron, de aquí están sacando los nombres de las variantes que nos están dando en la torre. Pero si vamos más acá, pues se encuentran también otras, como la mentada variable delta. Aquí está la variable delta. Estuvo la gamma y también la beta, pero pues la que estuvo antes y que pegó con tubo fue la gamma y la omicron. Nada más como dato curioso. Si no se dieron cuenta, los nombres de las letras del alfabeto se están utilizando para hablar de la pandemia. A ver, ¿qué consecuencias de la introducción del alfabeto griego en la antigua Grecia? No fue esto nada más un tema de, sí, vamos a hablarlo porque está bien chido. Nel, tuvo ciertas consecuencias. La introducción del alfabeto, estamos aquí, griego tuvo consecuencias importantes para el nacimiento de la cultura común griega, o sea, la cultura de la gente. Aunque su origen fue en la Edad Oscura, no sé si recuerdan un video que puse el semestre pasado hablando de los griegos y que estaba dividido en épocas. En esta es la Edad Oscura. En época arcaica, entre los siglos 7, 8 y 7 a.C., la escritura se difundió por los territorios griegos, incluyendo las clases sociales más pobres, permitiendo la extensión de la cultura y la transmisión de conocimiento y mitos más comunes. Entonces, esta parte se quedó como una forma de transmisión de información, pero también se empezó a popularizar y con esto se transmitió la cultura, lo que los hizo a los griegos, y si lo traducimos a nosotros, pues lo que nos hizo a nosotros es que nos transmitieron en español y nos identificamos con eso. Cognitivamente incluso nos pega. Bueno, a ver. Sería, pues, por ejemplo, hasta aquí todo lo que mencionaría de información.
¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, aclaración? Es momento. No, bueno, espero que esto les sirva un poco para la información para lo que les estoy pidiendo. Si alguna o alguno de ustedes tiene dificultad para entregar o lo quiere hacer posterior, comuníquese conmigo, porque sé que a lo mejor no van a poder algunos, ¿sí? Así que eso sería todo. Muchísimas gracias por conectarse. Sé que es un esfuerzo y sé que ustedes lo hacen junto con su familia. Cuídense, por favor, y pues coman ricos en el rico. Nos vemos. Bye. Adiós. Adiós. Bye.